Hola emprendedores, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva sesión de tu entrenamiento. Hoy vamos a hablar de un tema súper chévere y vamos a hablar de plan de negocios. Y vamos a hablar primero contándoles una historia muy divertida que me ha pasado con mis clientes en general, y es lo siguiente. Que cuando yo voy a donde ellos, yo llego y les pregunto primero, bueno, cuéntame cuál es tu plan de negocios. Y todo el mundo se queda como, no, sí, muy bien, sí, mi plan es vender tanto. Bueno, muéstramelo en un Excel. No, lo tengo en mi cabeza. No, sí, lo tengo en un Excel, pero, en fin, pero ¿dónde lo tienes? No lo tengo. Y uno dice, a ver, pero, papito, lo primero que usted necesita para crear un negocio es tener un plan de negocios. Si tú quieres tener un emprendimiento, tienes que tener un plan de negocios, tienes que tener las cifras claras, los ingresos, los costos, los gastos, todo. Si tú no tienes claro eso, arrancamos mal. Entonces, como la idea es que dentro de este proceso de entrenamiento empieces a tener de esas cosas que son fundamentales. Entonces te voy a explicar qué debe tener un plan de negocios. Lo primero que debes tener en cuenta es lo siguiente. Ese plan de negocios tiene que estar, ojalá, en un Excel o en un archivo que ojalá funcione como un Excel, que te permita hacer todos los cálculos de manera automática. No necesariamente tienes que tener el megamodelo financiero inicialmente, pero eventualmente sí tiene que evolucionar a algo que te sirva para controlar cómo vas en ese proyecto de emprendimiento. Entonces, utilizar el Excel es una gran herramienta, te permite hacer muchos cálculos, te permite funcionar. Entonces, dentro de tu entrenamiento, eventualmente tienes que hacer un entrenamiento en Excel o en alguna hoja de cálculo que te permita hacer todos estos cálculos de manera rápida. Eventualmente, ya cuando tengas tu negocio evolucionado, pues ya utilizarás otras herramientas, pero fundamental que tengas las cifras claras. ¿Y cómo llegamos a tener las cifras claras? Obviamente hay que empezar a desarrollar cuál es tu emprendimiento, entender cómo es, y de esa manera vamos a empezar a construir esas cifras. ¿Ok? Entonces, lo primero, lo más importante, ¿tienes claro qué vas a hacer en tu emprendimiento? Si ya lo tienes claro, un producto, un servicio, primero entonces define qué vas a vender en tu emprendimiento. ¿Qué son esas cosas? Entonces, por ejemplo, si tú vas a tener productos, entonces tienes que definir cuáles son los tipos de productos. Voy a poner un ejemplo. Si tú, por ejemplo, estás diseñando ropa, entonces, ok, voy a tener los siguientes modelos. Una blusa, un pantalón, una camisa, no sé, lo que quieras diseñar. Entonces, en ese orden de ideas empiezas a crear todos tus productos. Entonces, vamos a poner un ejemplo. Blusas. Vamos a tener unas blusas tipo top, unas blusas tipo abiertas, unas blusas no sé qué, y empiezas a describir claramente cuál es cada uno de esos productos que vas a confeccionar o a producir o lo que sea. Muy claro. Y empiezas a definir además todas las variables. Una vez ya tengas claro el producto, la siguiente cosa que tienes que empezar a definir es cuál es ese mercado al cual vas a llegar con ese producto. Claramente, en la medida en que tú vayas definiendo este producto y vayas empezando a ver cuál es la competencia, cuál es el mercado que tiene, a qué producto le vas a llegar, en fin, vas a empezar a ir aclarando ciertos temas que te vayan saliendo en la medida en que vas construyendo, porque no necesariamente todo lo tienes que tener claro cuando empieces a hacer el modelo. Sin embargo, sí es importante que sepas que entre más detallado sea el modelo, mejor te va a funcionar. Entonces, si tenemos, por ejemplo, blusas. Pues vamos con el ejemplo de blusas. Entonces dices, ok, voy a tener unas blusas de estos colores. Entonces, ok, ya sabes que vas a tener 3 colores, sabes que vas a tener además otros materiales, en fin. Y ahí empiezas a construir primero tu producto. Entonces, después de eso, tienes que saber cuánto producto vas a vender. Entonces, para eso haces todos tus estudios de mercadeo. Obviamente aquí en este ejercicio no vamos a profundizar cómo se hace un estudio de mercadeo, que lo vamos a hacer más adelante, pero lo importante es que obviamente eso lo vas a necesitar para poder afinar muy claro cuáles son esos productos. Bueno, emprendedores, lo primero que tienes que hacer para definir el plan de negocios es definir el precio de tu producto o de tu servicio. Para eso tienes que empezar haciendo un estudio de mercado, entendiendo cuáles son los posibles productos competidores tuyos, cuáles son esos otros servicios similares tuyos, y tener claro cuáles son todas esas posibles opciones que tienes para definir tu producto en el mercado, para que así puedas definir el precio. Obviamente en la sesión de hoy no vamos a profundizar acerca de cómo se hace un estudio de mercado y otras cosas, pero ten en cuenta que eso hay que hacerlo para definir el precio. Una vez
tengas definido ese mercado, entonces pues defines el precio. En el precio es importante que tengas en cuenta varias cosas que son fundamentales. Primero, definir si tu producto tiene IVA o no. Esto es un error garrafal que a veces cometen los emprendedores, es que a veces, como arrancan de pequeños, no saben que hay productos que tienen IVA. Y cuando tú ya vas creciendo y te conviertes en una empresa, tú tienes que incluirle a esos productos y a esos servicios el IVA. Entonces a veces cuando tú arrancas pequeñito, sin pagar impuestos porque no lo requieres, porque tu nivel de ventas e ingresos no lo permite o no lo requiere, pues arrancas poniéndole un precio que después, cuando tienes que hacer esa transición y vas creciendo y no le tienes en cuenta el IVA, ahí puedes tener un problema, porque entonces tu precio se va a encarecer. Y si por ejemplo tu precio es de ropa nueva, seguramente tienes que aplicarle un 19% de IVA, y pues ahí ya vas a tener un diferencial grande. Entonces ten en cuenta eso en la medida en que vayas definiendo tus precios. Segundo, lo más importante, después de definir ese precio, tienes que tener claro si le vas a poner o no descuento. ¿Por qué? Porque tú puedes tener un precio target al cual quieras llegar con tu producto o tu servicio. Sin embargo, para arrancar puedes definirle algunos descuentos o algunas rebajas o algunos ajustes de precio para volverlo, digamos, para que esté más asequible a la gente y te puedas promocionar. Claramente, con el precio ya definido, lo importante es que lo tengas además súper definido para todas las diferentes variaciones de todos tus productos o servicios que puedas llegar a tener. Entonces, por ejemplo, si estamos hablando de ropa, entonces claro, para un tipo de material puede haber un costo, para otro tipo de material puede haber otro costo, lo que implica que pueden haber precios diferenciales. Pero, importantísimo que definas muy bien cómo es ese precio y sobre todo cómo va a estar compitiendo en el mercado. Una vez ya defines el precio, vamos a definir ahora el volumen de ventas. ¿Cuál es ese volumen de ventas al cual quieres aspirar? Y eso obviamente también proviene de los datos del mercado, en donde vas a empezar a entender hasta dónde puedes llegar con ese precio. Cuando hayas definido ese volumen, tienes que tener en cuenta que ese volumen puede tener un proceso de crecimiento en el tiempo. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que normalmente tú no arrancas y voy a vender 100.000 desde el primer día. No, si tú metes vender 100.000 en un año, seguramente puedes arrancar con 100, con 1.000, con 2.000, no sé. En fin, todo depende del producto. Lo importante es que en esa proyección que tú empieces a crear de volumen de ventas, tienes que tener en cuenta todos esos estadios de crecimiento en donde vas yendo cada vez más y más y más en ese volumen de crecimiento. Y ojalá te puedas proyectar a 1, a 3 o a 5 años para que tengas un modelo financiero con una duración importante, para que puedas ver cuál va a ser la proyección de tu negocio. Entonces, una vez hayas definido esos volúmenes pueden ir creciendo, pueden ir teniendo saltos dependiendo de tus actividades que tú vayas haciendo, o lanzamientos que vayas haciendo, o impulsos que vayas haciendo, para empezar a definir ese volumen. Con el precio y la cantidad tienes algo súper importante, y son los ingresos. Una vez definidos tus ingresos, la idea es que los tengas, ojalá, semanales, mensuales, trimestrales, anuales, bianuales, trianuales, en fin. Entre más organizado tengas tu información de ventas y de ingresos, vas a poder construir de ahí para abajo el resto. Esa es nuestra primera parte de nuestro PIG. Recuerda nuestra lección inicial de los elementos del PIG. Segunda parte importante del PIG, que venía de nuestra clase del PIG. Los costos. Todos los productos o servicios tienen un costo para poder ser ejecutados. Obviamente, en un producto claramente podemos identificar si es, por ejemplo, en nuestro ejemplo de la blusa, la tela, el hilo, los botones. Después de eso viene la mano de obra de la confección, la mano de obra del armado, la mano de obra del empaque. Y además puedes tener una serie de costos indirectos, que pueden ser el arrendamiento de un local en donde estás haciendo los productos, o puedes tener servicios, puedes tener un director de producción, en fin, una cantidad de costos indirectos que, aunque no están incluidos dentro del producto, sí hacen parte del proceso del costo, porque todas las cosas en que tú inviertes para que el producto esté listo para estar a la venta en algún lado hacen parte del costo.
Y normalmente en el costo lo definimos como el costo de vender ese producto. Entonces, normalmente si lo ves así, tú tienes que incluirle en ese costo todos los productos. Entonces es muy importante que cuando estés haciendo el costeo de tu producto tengas en cuenta todos los insumos, toda la mano de obra y todos esos costos indirectos que te van a sumar al costo de tu producto para que obviamente puedas costear muy bien ese producto. Aquí es importante que tengamos en cuenta dos cosas, que existen unos costos fijos y unos variables. Los costos variables son aquellos que varían de acuerdo al volumen de ventas. Entonces, por ejemplo, si tú vendes uno, tienes el costo para un producto, pero si tienes 100, pues vas a tener el mismo costo pero multiplicado por 100. Esos costos pues van creciendo y van variando en la medida en que el volumen sube o baja. Ahora puedes tener unos costos fijos, ¿como cuál? Un arriendo. El arriendo siempre va a ser 1.000.000 de pesos, así produzcas 1, 10 o 1.000.000, whatever, no importa. En la medida en que vayas teniendo ese análisis entre costos fijos y variables, vas a poder encontrar en qué momento vas a llegar a punto de equilibrio. El punto de equilibrio es básicamente cuando tus ingresos y tus costos son iguales y en ese momento ya no pierdes, sino ya de ahí en adelante, si empiezas a vender una unidad más, empiezas a ganar. Esto es muy importante que lo entiendas porque a veces hay emprendimientos que requieren una inversión inicial grande en infraestructura que obviamente tiene que ir incluida dentro de ese costo para que obviamente la tengas en cuenta para saber en qué momento llegas a ese punto de equilibrio. También ocurre lo mismo para los servicios, sino que en este caso los costos de los servicios pueden ser diferentes, porque en este caso, si yo presto un servicio, el costo del servicio es mi tiempo invertido en ese costo. Entonces, ahí también tengo que tener costeado, por ejemplo, los gastos que yo voy a estarle generando a ese proyecto o la hora de servicio que yo le estoy generando a ese servicio que estoy ofreciendo, de manera que en la medida en que yo tenga claros todos esos costos, siempre voy a saber si voy a estar ganando o no voy a estar ganando. Muy importante siempre en todos los modelos financieros que construyamos, tratar de ser lo más detallado posible, dejarle la menor cantidad de espacio a los datos inciertos. Eso no quiere decir que tengas que tener toda la información completa detallada desde que arrancas tu proyecto, pero sí que sepas hasta dónde tienes que llegar en ese nivel de detalle. Y entre más detalle tengas, mejor, porque la información es tu mejor aliado. Recuérdalo, la información es tu mejor aliado. Ok, listo, nuestros ingresos y nuestros costos. Ahora, después de eso, seguramente vienen un presupuesto de gastos que son todas las cosas que tú tienes que ejecutar para poder realizar tu negocio. Entonces, por ejemplo, necesitas contratar un contador. Ok, eso es un gasto. Necesitas pagarle a un diseñador para que te diseñe tu marca. Eso es otro gasto. Necesitas invertir en el mercado. Eso es otro gasto. En general, se componen de gastos de administración y de ventas o incluso gastos logísticos. También depende del tipo del servicio, del tipo del producto. Pero en la medida en que tengas claro cuáles son todos esos gastos, la idea es que obviamente también los tengas definidos si son además fijos y variables. En general, la mayoría de los gastos casi siempre son fijos, aunque si yo logro que la mayoría de mis costos y mis gastos se vuelven variables, le reduzco el riesgo a, por ejemplo, no llegar a punto de equilibrio porque el volumen que se requiere es muy alto. Entonces, en la medida en que yo esté flexibilizado entre mis costos y mis gastos y estén más atados al ingreso, voy a poder ser más eficiente porque voy a poder llegar a punto de equilibrio mucho más fácil. Y eso a veces es importantísimo porque tener alguna utilidad, así sea pequeña, es por lo menos darte tu primer éxito. Es por lo menos decir, ok, ya generé ingresos. Eso te ayuda a, por ejemplo, motivarte y a lograr todas esas cosas que quieras. Entonces, llegar a esos niveles en donde generas utilidad es importantísimo. Ok, cosas importantes que también tienes que tener en cuenta dentro de nuestro estado de resultado o PIG o GIP o como lo quieras llamar, ganancias, pérdidas. En general, lo importante es que sepas que ahí es donde va la utilidad. Tienes que tener en cuenta, primero, que también existen impuestos. ¿Qué otros impuestos? Aparte del IVA, también está industria y comercio, y el más importante, sobre todo cuando estamos construyendo un PIG o un estado de resultados, y es la renta. Porque acuérdate que el Estado se está llevando el 35% de todo lo que tú ganes, porque es, digamos, entre comillas, el derecho que tú tienes
a pagar para poder desarrollar cualquier negocio en el Estado. ¿Y qué hace el Estado con los impuestos? Bueno, esperemos que se los gasten bien y que inviertan en infraestructura y en cosas que nosotros necesitamos para poder operar. Pero en general es muy importante que siempre tengas en cuenta los impuestos y ojalá te asesores siempre de un experto tributario en la medida en que vayas creciendo, para que siempre tomes las mejores decisiones con respecto a los impuestos, porque en los impuestos tú puedes encontrar oportunidades. Y ojo que aquí les voy a dar un concepto súper chévere de los impuestos, que hay una diferencia entre eludir impuestos y evadir impuestos. Evadir impuestos es no pagar los impuestos y eso es ilegal y en general no deberíamos hacerlo porque al final eso lo que va a conducir es eventualmente a problemas bastante serios y además no está bien hecho. ¿Por qué? Porque para eso los impuestos están diseñados para algo, para ayudar a la gente. Ahora, que el Estado de pronto a veces no sea tan eficiente, eso no te importa, eso no te interesa. No te fijes en el exterior, fíjate en tu interior, fíjate en el interior de tu empresa y cumple con los requerimientos. Ahora, eludir impuestos sí es legal y básicamente es aprovechar todos los beneficios tributarios que existen en la ley para que tú los aproveches de la mejor forma, en redundancia, pero sí aprovéchalos porque están ahí para eso. No es ilegal, tú puedes hacer muchas cosas muy interesantes con impuestos, donaciones, aprovechar beneficios tributarios para ciertos segmentos. Entonces siempre es bueno tener claro todos esos beneficios de manera que los aproveches al máximo. Ok, después de esto viene una parte muy importante y es que en general tú tienes que proyectar tu PIG a un tiempo y después de eso esa utilidad tienes que saber que esa utilidad a veces no es efectivo. Recuerda nuestra clase primera, que una cosa es el PIG y otra cosa es el flujo de caja. Entonces, una vez hecho el PIG, el siguiente ejercicio que nos toca hacer es el flujo de caja. Y el flujo de caja es entender cómo va a fluir nuestra caja o todo lo que nosotros movamos dentro del negocio. Porque recuerda primero, ingresos pueden ser de contado o de crédito. Obviamente si tienes ingresos de contado, pues esos son ingresos directos que te entran a tu flujo de caja. Pero si tú vendes a crédito, quiere decir que esos ingresos no los recibes hoy, sino los vas a recibir en 30, 60 o 90 días o depende del plazo que hayas decidido. Lo mismo pasa con los costos y los gastos. Hay algunos gastos que los pagas de manera inmediata, hay algunos gastos que los pagas a los 15 días, otros a los 30, otros a los 45, en fin. Entonces, cuando empiezas a planear tu flujo de caja, tú tienes que empezar a determinar cada rubro en qué momento del tiempo lo tienes que ir a empezar a pagar. De manera que empiezas a tener claro esas excedentes o necesidades de caja que va a tener tu negocio. Una de las cosas muy importantes que tienes que conocer o tienes que analizar muy bien en tu plan de negocios son las inversiones. Porque recuerda que a veces hay emprendimientos que para poder arrancar necesitan de recursos para poder hacer compras, por ejemplo, en equipo o maquinaria, por ejemplo, si estás desarrollando tu negocio textil, o hacer cursos o hacer entrenamientos o hacer una cantidad de actividades para que, por ejemplo, puedas prestar un servicio o crear una serie de inversiones en mercadeo o cualquier cosa que necesites gastar previo a que tu negocio empiece a funcionar, son consideradas inversiones. Ahora, desde el punto de vista contable, y aquí me llevo a mis principios de contabilidad, hay dos tipos de inversiones. Hay unas inversiones que son preoperativas. Ese tipo de inversión preoperativa es cualquier gasto que tú tengas que realizar antes de que tu proyecto empiece a generar dinero. Y normalmente contablemente se puede llevar como una inversión. Sin embargo, cuando tú ya estás operando, hay gastos que ya no son inversión, sino que ya se vuelven gasto como tal y van en el PIG, pero hay otras cosas que sí terminan siendo inversiones, como por ejemplo, maquinaria de equipo, computadores, incluso inventario, incluso cuentas por cobrar y toda esa cantidad de recursos que tienes que invertirle a cosas que se van a generar como tu activo, pero que no se van a volver líquidas de manera inmediata o que obviamente te permiten es generar tu proceso de producción o tu servicio o lo que sea. Y en esto es muy importante que tengamos en cuenta muy claro cuáles son esas inversiones,
¿Por qué? Porque hay gente que hace este tipo de análisis y dice, ok, yo voy a hacer este producto y voy a vender 100 y voy a vender y entonces eso me va a generar tanto recurso. Por ejemplo, me voy a ganar 100 millones de pesos al año. Ok, ¿y cuánto tengo que invertir? 200. Carachas. Entonces, esos 200 que yo voy a generar el primer año solo me van a cubrir la inversión inicial. Entonces, ¿qué pasa? Para que empiece a tener rentabilidad me toca esperar 2 años y ya al tercer año ya empiezo a generar una utilidad para el proyecto. ¿Por qué? Porque en el PIG puedes tener la utilidad de 100 cada año, pero obviamente tienes que recuperar esa inversión inicial. Entonces, cuando uno no hace bien ese análisis y no sabe en qué tiempo va a recuperar esa inversión inicial, puedes tener serios problemas, porque si no haces ese análisis, puedes estimar que esa inversión se puede recuperar en 5 o 10 años. Y en ese orden de ideas el proyecto puede ser muy bonito, pero hasta ahí llega la rentabilidad. Y aquí vamos a hablar de uno de los conceptos más importantes, sobre todo en la evaluación de proyectos. Porque tienes que tener en cuenta que cuando tú lanzas tu emprendimiento, lo que estás haciendo es un proyecto. Entonces, cuando tú vas a evaluar financieramente un proyecto, tienes que tener en cuenta varios elementos que te los voy a explicar de aquí en adelante. El primer elemento que tienes que tener en cuenta cuando haces una proyección de tu proyecto es tener tu flujo de caja, sabiendo en qué momento hay salidas de dinero o en qué momento hay entradas de dinero, o mejor dicho, cuando hay flujo de caja libre o cuando tienes que invertir los recursos al proyecto. Y esto es fundamental porque de esa forma tú sabes en qué momento te va a hacer falta caja para garantizar tu proyecto, de manera que consigas los recursos con previa anticipación o que los reserves. Todo depende del estado en que esté tu proyecto. Entonces, primero, tener claramente en qué momento tenemos entradas y salidas de dinero. Ok, una vez ya tienes claro, y digamos que ya tienes un inversionista que te va a decir, ok, sí, yo le voy a poner los recursos porque me parece que su proyecto es muy chévere, entonces viene la siguiente parte y es definir en qué momento vas a recibir esas entradas de recursos. Normalmente las puedes recibir de una al principio del proyecto o la puedes ir recibiendo por partes. Eso sí ya depende de cómo quiera el inversionista por la plata y cómo creas tú que sea la mejor forma de recibirlo. Obviamente siempre hay que ser muy eficiente con el manejo de la liquidez, porque la liquidez es una papa caliente. Y en el sistema financiero se conoce como una papa caliente, es porque tú la recibes y no te puedes quedar con ella, entonces tienes que irla moviendo rápidamente, porque esa papa caliente, que es la liquidez, te quema. Si yo no estoy produciendo dinero con esa liquidez, estoy perdiendo. Claramente, ¿por qué? Porque hay inflación y ya lo vimos en nuestra clase de economía. Entonces, claramente definiendo cuándo tienes tus entradas y salidas de tu flujo de caja en tu operación, menos la inversión y todo lo que son los ingresos y entradas de los recursos de inversión, entonces tú ya tienes un flujo de caja proyectado con esos diferentes elementos. El siguiente elemento que es importante que tengas en cuenta se llama la tasa de oportunidad. Y la tasa de oportunidad no es otra cosa que lo que un inversionista que te va a poner en tu proyecto espera recibir al cabo de un tiempo por ese proyecto. Incluso puede ser tú mismo, o sea, no necesariamente tiene que ser un inversionista externo, tú también tienes que tener tu tasa de oportunidad. Y tu tasa de oportunidad es cuál es la rentabilidad mínima que yo espero obtener por una inversión versus ponerla en otro lado, en donde yo ya sé que me va a ganar esa plata sin el riesgo y sin el esfuerzo de hacer el emprendimiento. Voy a poner un ejemplo, aunque a veces puede que no sea el más óptimo, pero si por ejemplo tú tienes la opción de poner la plata en un CDT, entonces pues tú tienes ya una rentabilidad mínima garantizada, porque tú sabes que ese CDT va a rentar una plata. Esa puede ser tu tasa interna de oportunidad. Cualquier cosa que genere más que ese CDT, seguramente ya es una inversión que es para ti interesante. Ahora, esa tasa interna de oportunidad yo la puedo calcular de dos formas. La puedo calcular a través del costo de todas las cosas que tengo de financiación, que se llama el WACC, o el costo promedio ponderado de capital, que es el costo de todas las fuentes de financiación, incluyéndote a ti.
Cuando yo aplico esa tasa de oportunidad o ese WACC a todos esos flujos de caja, yo puedo calcular cuál es el valor presente de mi proyecto y determinar si ese proyecto va a generar más utilidad. Si el valor presente es positivo, va a generar más utilidad al traer todos esos flujos descontados a futuro. Acuérdate que el dinero tiene un valor en el tiempo, y a la medida en que yo pueda calcularle todos esos costos que tienen el dinero en el tiempo y traerlo a valor presente, y si esos ingresos que voy a generar al futuro traídos a hoy son más altos que mi tasa de oportunidad, quiere decir que el negocio es rentable. Ahora, por último, te voy a explicar uno de los conceptos que más se utilizan, y es la TIR, o tasa interna de retorno, que es básicamente coger todos esos dineros que vas a traer en tu proyecto de emprendimiento y esas rentabilidades y ese flujo de caja futuro, y lo traes y lo comparas a valor presente contra tu inversión. Si ese recurso que vas a traer a valor presente versus esa inversión inicial genera una TIR superior a la tasa interna de oportunidad, tu proyecto es rentable. Dicho de otra forma, en ese momento el BPN se vuelve positivo, el valor presente neto se vuelve positivo, y ya tienes una tasa interna de retorno superior a la tasa que esperabas recibir, y en ese momento tu proyecto se vuelve rentable. Importantísimo que siempre tengas claro eso. Además tienes que tener en cuenta, número uno, que estos son proyecciones. ¿Qué quiere decir esto? Que son cifras estimadas, que son cifras que tú proyectas pero que todavía no son ciertas. De manera que uno de los ejercicios más importantes después de hacer el plan de negocios es hacerle el seguimiento al plan de negocios. Porque no sirve de nada un plan de negocios espectacular, divino, gigante, si al final no haces ningún seguimiento a ese plan de negocios. Y ahí es donde está el éxito de poder controlar tus finanzas. Porque en la medida en que sepas en qué te estás desviando de ese plan de negocios, vas a poder hacer todas las acciones correctivas para corregir, por ejemplo, si no estás llegando a las ventas, ajustar costos, ajustar gastos, reevaluar inversión, revisar flujos futuros de inversión, en fin, eso es fundamental. Esto es absolutamente dinámico. Ahora, para cerrar ya nuestro ejercicio, ¿qué es lo más importante del plan de negocios? Que hagas algo, no importa, lo que sea, así sea 3 líneas, no importa, arranca con algo. El hacer es fundamental, porque en la medida que empieces a hacer todos esos sueños que tú ya tienes en la cabeza, todas esas ideas que ya has procesado y que empiezas a contar y que empiezas a desarrollar, tienen que empezar a generar acción. La acción es la que te lleva a que tus sueños y tus proyectos y tus ideas se lleven a la realidad. Y no importa, arranca, así sea con algo pequeño, pero arranca. Mueve ese proyecto de emprendimiento, emprendedor, empieza a botarle cifras, empieza a botarle números, empieza a botar todos esos análisis, de manera que eso te empieza a llevar a la realidad, a tu proyecto. Así que vamos con toda, emprendedores, a botar números. ¡Nos vemos!